Bueno, como le decía, tenemos aquí en la línea a Juan Luis Cruz Pérez. Hace un momento le presumía periodista, también es un hombre que sabe de toros, pero además que está medio zafado porque es forcado teciutleco. Juan Luis, viene un espacio importante para hablar de toros, incluso para aquellos que no son tan taurinos, para aquellos que no son tan allegados a la fiesta, como lo llaman ustedes, a la fiesta más bella. Platícanos de qué se va a abordar, de qué se va a hablar en este foro. ¿Qué tal, Martín? La verdad es un placer y un gusto y un honor estar en tu programa. Y efectivamente, hemos de recordar, digo, ¿de dónde nace esto? Hay a nivel nacional un movimiento en donde un grupo de personas pretenden coartar el derecho y el interés, el gusto, la cultura de otro, de una minoría. Por ello, desde hace algunos meses en Tlaxcala, como ya se ha venido haciendo con anterioridad, se ha tratado de defender una de las expresiones más arraigadas en el suelo tlaxcalteca por más de 500 años, como es la tauromaquia. En Tlaxcala se cuentan con, yo les decía, yo no soy tlaxcalteca y por nacimiento, aunque por corazón me siento más tlaxcalteca, creo que tlahuicole. Aquí se levanta una piedra y sale un torero, un aficionado, o al menos alguna persona que algún día ha estado frente a una vaquilla, una becerra, o alguien que ha ido por lo menos una vez a una corrida de toros. Pero no solamente eso, hay mucha gente que vive en torno y alrededor del toro, económicamente, pasionalmente, vivencialmente. Sin embargo, ante este embate donde cientos de empleos, yo diría miles de empleos, tan solo en el estado de Tlaxcala están en riesgo por esta ola que se ha venido gestando en otras entidades del país, como la Ciudad de México, con corridas de toros o toros sin violencia, le han llamado, es decir, sin sangre. Puebla, Hidalgo, donde hay una ola también que pretende prohibir esto. Michoacán. Michoacán, Quintana Roo, incluso hay algunos que pretenden en Campeche o lo que es el sur, como es Yucatán, también que se genere esta prohibición. Sinaloa, por ejemplo, también ya está prohibida ahí las corridas de toros. Bueno, pues en Tlaxcala un grupo de ciudadanos se han reunido en torno a la defensa de la tauromaquia y son ciudadanos, algunos toreros, no dejan de ser ciudadanos, algunos empresarios, algunos ganaderos, algunos promotores culturales, algunos artistas plásticos, pintores, poetas, artesanos, en fin, un sinfín de personas de diferentes profesiones en donde hemos decidido y me han invitado a mí a participar en algunos foros o en algunas palestras para poder hablar de lo que es la tauromaquia, los beneficios, nuestra cultura, porque es más allá de la simple corrida de toros. En Tlaxcala te puedo decir que hay cientos de hectáreas de tierras dedicadas a la protección y preservación de esta especie como es el toro de lidia. Un toro de lidia que sin corridas de toros como las conocemos difícilmente subsistirían. Y estas cientos de hectáreas que existen en Tlaxcala son reservas ecológicas en donde hay flora y fauna endémica del altiplano tlaxcalteca, desde zorrillos, tlacuaches, oncillas, en fin, aves que migran. Hay una ganadería muy de aquí de Tlaxcala o varias ganaderías en donde en sus pastos, en sus jagüeyes, vemos en alguna temporada del año patos canadienses, tipo de cigüeña, en fin, diferentes aves. Entonces, eso es lo que está en riesgo. No solamente están las corridas de toros como tal, y por eso se han hecho se han organizado una serie de foros, digo, a partir de ciudadanos. A mí me han convocado para participar como moderador del primer foro que se va a realizar el próximo martes 13 de mayo en el Congreso de Estado a las 11 horas, en donde matadores de toros, ganaderos, periodistas, incluso el padre Ranulfo Rojas como un defensor de la tauromaquia, expondrán una serie de argumentos en torno a nuestro patrimonio cultural inmaterial. Un pueblo sin cultura, un pueblo sin su patrimonio, es un pueblo que no tiende a desarrollarse y mucho menos a respetarse entre ellos. Entonces, este foro es para que ante la ciudadanía, ante los legisladores, ante los representantes de los tres poderes del Estado, organizaciones, puedan o podamos defender
insisto, más allá de una pasión, más allá de un asunto cultural, también un asunto económico, podamos defender o expresar lo que consideramos que debe de permanecer en nosotros, como es la tauromaquia. Juan Luis, ahora qué dices sobre este asunto que se vivió el 18 de marzo allá en la Ciudad de México cuando dicen fiesta de toros sin sangre. ¿No tendría que ser Tlaxcala quien levantara la mano para decir, a ver, Ciudad de México, no quieres toros, Michoacán, no quieres toros, vengan para Tlaxcala para tener derrama económica, para que aquellos empresarios y toda la gente que vive, como ya lo has narrado, todos aquellos que viven en torno al toro se vean beneficiados, pero yo no he visto al menos al titular de turismo de Tlaxcala haciendo algún llamado, o al menos yo no me he percatado de eso. Fíjate que definitivamente, mira, lo que para otros pudiera ser un riesgo, para Tlaxcala pudiera ser un beneficio, o para otros un riesgo, para otros puede ser un beneficio. Definitivamente Tlaxcala puede convertirse en la meca o en la catedral taurina de América, porque tenemos las ganaderías, digo, la cercanía con la Ciudad de México, con una metrópoli como es Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, incluso Querétaro, Veracruz, Puebla, insisto, podría ser la parte de atraer esto. Se requiere de muchísimas cosas, pero lo que sobre todo, digo, como yo creo que un empresario lo que necesita para poder invertir es la seguridad jurídica. Y eso es lo que este tipo de foros está buscando advertir, de la necesidad de todavía blindar más la tauromaquia en Tlaxcala. Porque si bien ahora este gobierno al menos ha dicho, soy respetuoso de esta minoría de la tauromaquia, no sabemos qué puede pasar, digo, el gobierno del estado de Tlaxcala, que en el año 2027 se estará renovando, no sabemos lo que pueda ocurrir. Por eso creo que sí es necesario generar la conciencia desde el Poder Legislativo en torno a la necesidad de poder blindar aún más para que con este blindaje la tauromaquia sea un vehículo para poder generar divisas para el estado de Tlaxcala y convertirse en eso, en la catedral. Imagínate que podemos tener una corrida de toros. Generalmente una corrida de toros en Tlaxcala, en la capital, tiene una derrama económica indirecta y directa de más de 10 millones de pesos por cada festejo en una corrida de toros, porque se pagan estacionamientos, traslados, gasolina, restaurantes, comida, souvenirs, más lo que tú comes adentro y gastas adentro de la Plaza de Toros. Entonces, aquí hace economía el viene que acomoda los coches, hace el de los cochos que están en la esquina, el del restaurante, el del estacionamiento. Hay una economía que se mueve en torno a esto de manera indirecta, más los que están ahí adentro de la Plaza de Toros, los vendedores, los acomodadores, los cojineros, los toreros propiamente, los mulilleros, en fin, una serie de personas y personajes que están en torno a esto. Entonces considero que sí, que debe de haber una estrategia desde el Estado también para poder generar como política pública, no para el negocio de la tauromaquia como tal, es decir, pueden decir muchos, es que la empresa que le invierta, ¿no? Sí, definitivamente, pero tú como empresa no creo que voy a decir un nombre, una refresquera, no digo, omito el nombre, perdón, una refresquera o una empresa importadora o exportadora o fabricante, ensambladora de autos, no llega a una entidad federativa solamente a invertir, tiene que generarse en torno a ella ciertas condiciones que le garanticen una inversión a 20 o 25 años. Entonces, eso es lo que falta acá, desde el Estado, sí, desde los gobiernos municipales, pero creo que sobre todo es este despertar de la ciudadanía que está diciendo vamos a defender la tauromaquia y ojalá ya sea así. Y también me gustaría ver, yo lo he dicho, Martín, pues yo veo a los ciudadanos muy activos y alzando la voz, pero no veo a los grandes empresarios taurinos también metidos ahí, o no veo a veces a los ganaderos, a los que son los que cuidan los toros y producen y también invierten su dinero en ello, ¿no? Entonces yo creo que es este despertar, ojalá que este primer foro sea esa semilla para poder llamar la atención y se pueda generar esta conciencia de establecer políticas públicas, legislación, normatividad que permita salvaguardar la tauromaquia para los próximos años. Juan Luis, tú llevas años, no recuerdo cuánto, pero seguramente has visto desfilar a varios legisladores, llevas muchísimos años cubriendo el poder legislativo y lo que te voy a decir lo tienes muy claro.
La fiesta de los toros es patrimonio cultural desde el 2012, es patrimonio cultural inmaterial desde el 2012. También es integrado al Consejo Consultivo del Turismo desde el 2017 y es respaldado por el Decreto de Ganaderías Ecológicas en el 2020. Con estos tres elementos, ¿sigues pensando que podría peligrar el hecho de que Tlaxcala pudiera tener fiesta de toros como la conocemos actualmente? Porque lo decías hace un momento, en el cambio de gobierno, en la alternancia, ¿tienes todavía esa consideración? No, sí, claro. Mira, en materia jurídica, digo, voy a ser claro en esto, es que ninguna declaratoria como patrimonio cultural inmaterial puede estar por encima de una norma constitucional federal. Y ese es el grave peligro, que a nivel federal una reforma constitucional o legal nos impida vivir esta expresión arraigada como es la tauromaquia, pero no solamente eso. Con modernidad de querer humanizar a los animales, entre ellos caballos, toros, gallos, pues está en riesgo incluso la charrería, el combate de aves, las peleas de gallos como comúnmente la conocemos, y otras expresiones. Incluso ha habido lugares donde han prohibido o quieren prohibir las cabalgatas. Imagínate, janteos, los encierros que se hacen en las comunidades, en las calles. O sea, todo ese tipo de expresiones están en riesgo. Definitivamente sí están en riesgo. Yo creo que sí se requiere. Si me preguntas ahorita qué propondrías tú, eso es la idea, que en estos foros podamos sacar o se puedan sacar estos impulsores, de estos ciudadanos, poder sacar ideas, y con los legisladores que son, pongo entre comillas, especialistas en normatividad, pudieran generar disposiciones jurídicas y políticas públicas, programas de gobierno para poder preservar nuestra tauromaquia como un impulso también económico, turístico, y también el cuidado y protección del medio ambiente. Pues Juan Luis Cruz Pérez de la Jornada de Oriente, te agradezco muchísimo la oportunidad de platicar. Finalmente te preguntaría, aprovechando y abusando de esta posibilidad de platicar contigo, ¿qué opinión te merece lo que ha dicho el senador el día de ayer? Aquello que es mejor ser director de el metro en la Ciudad de México que ser gobernador de Tlaxcala. ¿Es un agravio a los políticos, es una afrenta para los tlaxcaltecas? ¿Tú qué opinas? Gracias, Martín. Mira, primero, no fue el senador quien lo dijo, fue el empresario. El empresario. Salinas Guzmán. Sí. El empresario, el dueño de Pollo Feliz. Pollo Feliz. Lo que el senador hizo, y no solamente él, sino varios, por lo menos 3 senadores que estuvieron en esta reunión de Morena, fue mofarse y aplaudir y festinar esta estupidez de este empresario. Yo creo que la expresión sí es una afrenta para Tlaxcala. Muchos dicen que no, que fue para la gobernadora o fue para los que han sido gobernadores. No, yo creo que es una afrenta para Tlaxcala. Es una afrenta para Tlaxcala que en algunos sectores del país, algunos grupos sociales, algunos fifís, siguen viendo o quieren ver a Tlaxcala como esa entidad que no existe, minimizando, ridiculizando, haciendo menos a este grandioso estado de Tlaxcala, que gracias a Tlaxcala la mayor parte del país está poblado. Gracias a los tlaxcaltecas aprendieron a cultivar en Sonora, en Coahuila, pero no solamente ellos, en Mesoamérica, en Perú, en Guatemala. Todas estas, la diáspora que de Tlaxcala salió hace cientos de años para poder estas 400 familias generar población y generar cultura en estas zonas. La verdad que hay estudios que llegaron hasta Texas, los tlaxcaltecas, a poder incluso no solamente poblar, sino combatir lo que fue la invasión inglesa. En fin, los estúpidos que no conocen la historia de México en realidad hacen este tipo de comentarios y quieren minimizar a Tlaxcala. Para mí sí es una afrenta para Tlaxcala, no solamente para el gobierno. Es una lástima que el gobierno tarde 4 días, un día en reaccionar como tal, pero creo que la defensa se hace no solamente con los festejos de los 500 años que hace la oligarquía de estos, festejar próximamente los 500 años de la fundación de la capital del estado de Tlaxcala. En la defensa de Tlaxcala, insisto, yo no soy nacido en esta hermosa tierra, pero la adoro. El defender a Tlaxcala no solamente hacer festejos para
sacar jugosas ganancias o vanagloriarse entre la oligarquía o una fiesta del Club de Toby. No, festejar a Tlaxcala es defenderla en cada momento y en cada espacio, sin robar, sin desviar recursos y cultivar y hacer grandeza de Tlaxcala. Eso para mí sería defenderlo. Para mí eso es una afrenta y ojalá el gobierno del Estado, nuestros representantes populares desde el Senado, los senadores, José Antonio Álvarez Lima, que fue gobernador de Tlaxcala, Ana Lilia Rivera, Anabel Ábalos, hagan un enérgico pronunciamiento, no solamente en sus redes sociales, sino en sus espacios, una carta donde exijan a sus compañeros senadores que se deslinden de este tipo de expresiones. El empresario ya lo hizo, pero no con eso queda ahí el tema. Decía hoy una niña metida diputada, el que se ríe se lleva. No se trata de desquites ni nada, sino se trata de la defensa de Tlaxcala. Juan Luis dice Jimena Ábalos, saludos a Juan Luis, de lo mejor de la prensa local. Dice Nelson Alarcón, un hermoso foro taurino, allá nos vemos. Maite López, ¿cómo creen que los políticos iban a defender a Tlaxcala? Ellos defienden el dinero. Saludos al maestro Juan Luis y a Aquiaguas, dice Marcelino Estrada. Y otros comentarios aquí que están llegando, pues Juan Luis Cruz Pérez de la Jornada de Oriente, también amante de la tauromaquia y por supuesto Forcado, un abrazo para ti y gracias por la oportunidad de platicar contigo. Hola, gracias a ti Martín y a todo tu auditorio, a todas las personas que nos ven a través de esta plataforma. Agradecerte siempre la gentileza de tu atención y invitarlos a este foro. Nos vemos ahí el día martes 13 de mayo a las 11 horas en el patio ventral del Congreso del Estado para que escuchen, algunos especialistas puedan compartir. Tengo entendido también que va a haber una vendimia de artesanía taurina, que es otra parte de lo que nuestros artesanos, las manos tlaxcaltecas producen, de pintura, va a haber música, va a haber también algunos alimentos o productos tlaxcaltecas. Ojalá nos acompañen. Si algunos no están interesados como en tal en la tauromaquia, vayan, yo creo que les va a servir. Siempre es importante aprender, conocer, escuchar, intercambiar puntos de vista. Hay un joven español, no recuerdo ahorita su apellido, tiene un programa en televisión que es un animalista. Era flamante defensor de los animales y estaba en contra de la tauromaquia. Hizo una serie de programas en torno a la tauromaquia para conocerla y hoy se ha vuelto un defensor de la tauromaquia, porque de verdad no hay animal mejor cuidado en el mundo que sirva para el abasto, para comerse. No hay animal mejor cuidado que el toro de lidia, se los puedo asegurar, y a las pruebas me remito. Mientras los toros de abasto que nos comemos, las reses que nos comemos viven, si bien les va 12 meses en un espacio, si bien les va 1,5 metros por 1 de ancho, sin moverse, sin nada, estos toros viven casi, te puedo decir que por cada toro en 1 hectárea. Entonces esa es la libertad y viven más de 4 años, algunos regresan a sus terrenos a vivir. En fin, ojalá, dicen que a veces se critica lo que no se conoce, ojalá lo podamos conocer, y si algunos de los que puedan asistir se pueden volver aficionados y otros nos seguirán en contra de la tauromaquia, pero que sean también con conocimiento. Y bienvenida a la divergencia, porque siempre digo que con eso puede haber coincidencia. Nos vemos el próximo 13 de mayo, 11 de la mañana, en el primer foro popular La Fiesta de los Toros, un patrimonio cultural del estado de Tlaxcala. Ponentes: Ricardo Antonio Silva Díaz, Radulfo Rojas Bretón, Uriel Moreno El Zapata, y como moderador nuestro invitado de hoy, Juan Luis Cruz Pérez. Excelente tarde, Juan Luis. Bendiciones, Martín, un abrazo y a la mesa a todos los compañeros de Martín Rodríguez. Un abrazote, que estés bien.